Favorece los intereses del equipo de Unzué. Y aprovechaba Busquets para correr. Jugadores Ricardo Rossetti hacia el túnel de vestuarios. No ha habido tiempo añadido, así que 45 minutos justos y clavados. Jugadores del Fútbol Club Barcelona después de ese tanto fuera de casa. Yago Aspas, balón favorable al Celta y ahí vemos a Ousmane Dembélé. Pasear por la banda del Fútbol Club Barcelona. Mucho más tiempo sentado, Juan Carlos. Pero teniendo la portería como objetivo. Confirmamos, Ricardo Rossetti, facetas del juego de ataque. Puede jugar en banda, puede jugar en la media punta. No es tanto un delantero, pero mostraba ese cansancio por parte de José Arnaiz. Bueno, se han ido los dos goleadores. Pione existe en el Celta y José Arnaiz en el Fútbol Club Barcelona. Y va a entrar Ousmane Dembélé en el 71 de partido, con 20 minutos de calentamiento y después de 108 días lesionado. Ahí está de nuevo en el terreno de juego el francés para ubicarse como delantero en el Fútbol Club Barcelona. Exacto, delantero centro, y que además no estaba acostumbrado. Bueno, se ha ido tieso. Sí, y ha jugado de 9. Cuando lo habíamos visto con el primer equipo siempre había jugado de extremo. Hoy ha tenido que jugar de 9, chicos. De máximo nivel, de primera. Luego buscando la posición de André Gómez, intentó anticipar Sergi Gómez. Se la lleva finalmente para el Barcelona Ousmane Dembélé. Denis, error en el pase de Denis, comprometiendo a Busquets. Resolvió la situación Busquets. Es Denis Suárez, puede abrir para Lucas Digne. Prefiere apoyarse en Dembélé. Dembélé escondiendo la pelota, se queja de un golpe el jugador del Celta. Ha habido falta, ¿qué pasa ahí? Pues la falta que señala Martínez Munuera de Busquets a Jozabed, o de Dembélé, en ese golpe en la nuca a Jozabed, involuntaria. Lo que pasa es que había visto a Busquets protestar. Bueno, Dembélé. Los jugadores que... Espera, que va Dembélé, se hace el autopase, llega al balón Johnny. La cesión para Sergio y Sergio de nuevo para Johnny. Bueno, en el caso de Roncaglia un poco como lo de Guidetti, ¿no? También que... En el caso de Roncaglia yo creo que si es seleccionable o aspira a ir a... Espera Dembélé el remate. Metió la bota Sergio, saque de esquina favorable al Fútbol Club Barcelona. La primera oportunidad para Ousmane Dembélé. Ahí viene el envío profundo de Rakitic. Y el disparo de Dembélé de primeras. Contacta demasiado bien con la pelota. Está pidiendo André Gómez. Decide apoyarse en Dembélé. Dembélé para Denis. Thomas Vermaelen. Ha tocado el boca para Bryce. La apertura de Bryce a la que no ha llegado Yago Aspas. Envío largo. El control es de Dembélé. Dembélé contra dos. Sigue Dembélé. Primer recorte del francés. Le quitaron la pelota. Y llega desde atrás en la ayuda defensiva Hugo Mayo. Otro y ese es su esfuerzo defensivo. Y si el equipo está replegado, juntarse un poco atrás. Y después sí, atacar los espacios como ha hecho antes. El envío de Rakitic para Dembélé, fuera de juego. Sí, se sabía Dembélé. En el momento del pase estaba más pendiente ya de la pelota. Y en el momento en el que hizo el amago de ir a jugar esa acción, señaló el fuera de juego el colegiado en una jugada muy justa, ¿no? No daba la sensación, Axel Miquel, que fuera de juego. Que ha marcado un gol Sisto, pero en el 1 contra 1 defensivo ha estado muy bien. Pione Sisto, Fútbol Club Barcelona 1, José Arnaiz. Así que esto se resolverá en el Camp Nou dentro de una semana. Otro empate en el Camp Nou fue en Liga, este fue en Copa. Bueno, pues vamos a ver si toma ventaja o se considera por parte de los protagonistas que el Barça toma ventaja.